Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y vamos a ver qué sucedió esta semana en la Cámara de Diputados. Bajo la amenaza de diputados de Morena, PT y PES de derogar la reforma educativa, el secretario de Educación Pública, Otto Granados, compareció ante la Cámara de Diputados. Afirmó que hay avances en la calidad educativa, con mejores maestros y mayores incentivos económicos a su esfuerzo. Sé muy bien que podemos tener enfoques, políticas e ideas distintas. Es lo normal cuando se produce una tensión creativa entre valores éticos e intereses políticos. Pero por encima de nuestras diferencias, estoy seguro de que coincidimos en el valor superior que significa el ofrecer a los niños una educación de calidad. Pero la oposición cuestionó los avances y recriminó la falta de diálogo con el magisterio. La existencia de escuelas sin luz, sin agua, sin baños, sin techo y sin las condiciones mínimas para su funcionamiento significa educación de calidad. Este gobierno se ha empeñado en señalar a los maestros y maestras como los únicos responsables de la calidad de la educación y por ello han instrumentado procesos de evaluación punitivos y control de personal. No es mi reforma, es una reforma que nació del Pacto por México, es una reforma que votaron, que acordaron, que diseñaron, que formularon los distintos partidos políticos, en particular los que en ese momento eran los más grandes, así que en ese sentido es una reforma consensada de una manera pluripartidista. Y así le reviraron. El pueblo ha decidido, los maestros hemos decidido. Concluya, y están reprobados y la reforma educativa va a ir a dar a donde le corresponde, señor secretario, a la basura. Presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología. Pero el titular de la SEP alertó riesgos. Si interrumpimos un esfuerzo de esa naturaleza, a mí me parece que la inequidad que hoy vemos entre el norte, el sur del país, la distancia en años de escolaridad, entre 11 en algunos casos y apenas 8 en otros, los niveles de analfabetismo no se va a corregir, sino que se va a profundizar. Al final, Otto Granados informó que de 2014 a 2018, el gobierno federal destinó 2.892 millones de pesos para el proceso de evaluación magisterial, mientras que la inversión en capacitación fue de 7.592 millones de pesos. Aclaró que de 538,000 maestros que han participado en las evaluaciones, 1.373 han sido dados de baja por autoridades educativas de 24 entidades federativas. Y vamos a ver qué pasó en la Cámara de Senadores. Fue una sesión intensa y acalorada la que se vivió este martes en el Senado de la República. Al comenzar se votó por cambiar el orden del día e iniciar con la discusión de la pasada consulta popular y la eventual cancelación del aeropuerto en Texcoco. El coordinador de los senadores de Morena aceptó el debate. ¿Quieren debatir? Vamos a debatir. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano manifestaron su oposición por la cancelación del aeropuerto y resaltaron que los costos que eso acarreará será para todos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador asestó un golpe brutal a la economía de todos los mexicanos. Cancelar este proyecto del aeropuerto le va a costar a los mexicanos estos 200,000 millones de pesos y mucho más. ¿Qué podemos hacer con 200,000 millones de pesos? Es el equivalente, fíjense nada más, a construir 1.300.000 viviendas. Es el equivalente a construir 500 hospitales generales regionales. Morena y PT respondieron. Hoy, los que hablan a favor de ese aeropuerto son los mismos que defendieron el FOBAPROA. Son los mismos que han defendido a la corrupción en este país. Son los mismos que quieren seguir los privilegios a cuenta y a costa de la pobreza de nuestra gente. Pero los partidos de oposición insistieron en que hay un golpe económico a la ciudadanía. Ya vimos sus resultados. Tipo de cambio depreciado, incremento en las tasas de interés que pagamos los mexicanos por los bonos de nuestra deuda y hemos empeñado una parte muy significativa del desarrollo futuro de nuestro país. Perdimos credibilidad,
perdimos interés en nuestro país y hemos ganado volatilidad, hemos ganado incredulidad y hemos ganado lo que un país no debe de perder nunca, que es su palabra frente a los mexicanos y su palabra frente al mundo. Los morenistas también arremetieron con fuerza. Ni modo, pisoteamos los callos de la corrupción, los callos de las influencias y vamos a trabajar, les guste o no les guste. El debate sobre este tema se extendió por más de 5 horas y solo quedó en intercambio de palabras. ¿Y quieren saber qué está sucediendo también en los congresos locales en materia de iniciativas? Creo que todos son importantes, como te decía, yo creo que es un poco hilar lo que sucede a nivel nacional para saber cómo podemos aterrizarlo a nivel local y también pues resaltar que precisamente esto no tiene distingos partidistas, que hoy estamos aquí, yo te puedo decir que de Quintana Roo venimos compañeros de 3 bancadas que llegamos juntos, que estamos comentando sobre los temas que estamos viendo aquí, yo creo que eso es importante en el ejercicio legislativo. El sábado se presentó la Orquesta Esperanza Azteca en Bellas Artes con una orquesta rusa. Vamos a ver estas entrevistas de varios legisladores que asistieron al evento. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí con ustedes, pues no solo apreciando este gran evento que se está haciendo, sino comprometiéndome firmemente con la cultura, con promover la cultura en nuestro país. Somos un país que tenemos estos espacios bellísimos, tenemos muchísimo talento y creo que México debe de posicionarse a nivel mundial como un país que tiene una cultura espléndida que podamos transmitir. Esto les cambia la vida. De veras yo creo y estoy muy seguro de que este país hay mucho talento, hay mucho joven que tiene capacidad para poder trascender en cualquier ámbito. El asunto es detectarlos, promoverlos, impulsarlos y me parece que esa es la mejor forma en cómo cambiarles la vida a estas gentes. El tema de la cultura, las artes, el poder ejecutar hoy un instrumento en donde a un niño le inculcan disciplina, valores, principios, es una forma de que el ser humano crezca y esta es una manifestación de quienes tienen nobles corazones para ayudar a esta gente que más lo necesita, que más lo requiere. Y aquí estamos precisamente para tener testimonio directo y fundamentalmente para que en lo subsecuente les estemos apoyando. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Qué va a pasar con el fuero constitucional? ¿Quiénes lo van a tener? ¿Es necesario o únicamente necesitan aquellos que en uso de su libertad de expresión en la tribuna del Senado, de la Cámara de Diputados, puedan ser totalmente libres de criticar? ¿Qué va a pasar con la extinción de dominio? De esto vamos a platicar precisamente con el senador Eduardo Ramírez de Aguilar, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Existen temas donde los demás grupos parlamentarios, concretamente el PRD, me ha manifestado el hecho de que se proteja la inmunidad parlamentaria solamente para los casos de expresión en la tribuna. Quitar el fuero para todos los órdenes de gobierno, sería el presidente de México, los gobernadores, los presidentes municipales, los senadores, los diputados federales, diputados locales y aquellos organismos autónomos compuestos por ciudadanos que tienen esta esfera jurídica. Estamos en una evaluación importante, es un compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es un compromiso de nosotros en la calle con la población y que consideramos que la eliminación del fuero es quitarle privilegios a la clase política. Bueno, tenemos el tema de la extinción de dominio que lo queremos ampliar. La extinción de dominio solamente fue creada para los delitos de delincuencia organizada, para los delitos graves que son derivados del narcotráfico. Sin embargo, hoy estamos ampliando el catálogo de delitos dentro de la misma Constitución, concretamente en aquellos bienes que son derivados de la corrupción. Es decir,
una ley de extinción de dominio también operará contra aquellos bienes que han sido objeto de la corrupción de las instituciones, tanto del país, de los estados como de los municipios. Esto nos da la oportunidad de transparentar en su inmensa mayoría que los recursos públicos sean adecuadamente en los propósitos en los que se han etiquetado. Entonces, este es un reclamo que también hemos tenido de la sociedad y que estamos a punto ya de liberar estos puntos importantes dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es muy claro que los mexicanos necesitamos que todo sea parejo, que no haya mexicanos de primera y políticos de superprimera o de lujo. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden cometer, quizá, hasta delitos sin ser sancionados. Y al mismo tiempo, ¿cuál va a ser el futuro de la extinción de dominio? Los mexicanos necesitamos saber perfectamente qué va a pasar con aquellos políticos que se roban el dinero y además que lo dejan a nombres de familiares o de otras personas. Es fundamental que queden claros durante el próximo periodo ordinario de sesiones todos los aspectos relacionados con nuestra seguridad y sobre todo herramientas contra la corrupción. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, Alicia Salgado. En el marco de la consulta ciudadana organizada para aparentemente decidir el destino del aeropuerto de Texcoco, finalmente hubo una serie de llamados y mensajes muy importantes a considerar. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado dijo que sus adversarios deberían acostumbrarse porque esta va a ser la tónica del sexenio, la consulta popular. Evidentemente está consciente de que el ejercicio realizado no es un ejercicio legal o legítimo como para la toma de decisiones, pero hacia adelante puede convertirse en ello porque advierte que se va a proponer una reforma constitucional que elimine todos los candados que impidieron en su momento, por ejemplo, que se consultara la reforma energética o la reforma que desechó también la Corte Suprema de Justicia en 2014 del PAN para equiparar salarios mínimos al del índice de bienestar mínimo determinado por el Coneval. Al final de cuentas, la advertencia y el ejercicio nos muestran que van en serio. Forma parte de las prioridades legislativas de la agenda. Fíjense que el 5 de octubre pasado, Ricardo Monreal presentó la iniciativa a través de una senadora de Baja California y en ella se expone o se propone la reforma a los numerales 2 y 4 de la fracción octava del artículo 35 constitucional. Justamente el artículo 35, el que consagra los derechos de los individuos, de las personas en nuestro país, ofrece también en fracción octava todas las posibilidades del ciudadano de expresarse a través de una consulta y estableció en la reforma constitucional y en la ley respectiva pues una serie de candados para que no cualquiera pueda solicitar por cualquier causa este tema. Bueno, pues la modificación, por ejemplo, podría eliminar el artículo más importante, que es el artículo tercero constitucional, donde viene justamente que no se pueden consultar asuntos que afecten los ingresos y los egresos del Estado. Por eso se rechazó en la Corte la posibilidad de revisar la reforma energética y también establece muy claramente que las personas tienen que reunir al menos el 2% de la lista nominal de electores para convocar a una consulta. Esta la están reduciendo a la lista de votantes de la última elección presidencial. Es mucho menos, pero más allá de todo, el INE tendría la obligación de hacerlo. Las consultas seguirían siendo revisadas o afirmadas en la Suprema Corte de Justicia. Hay todo un cambio y lo que acaba de suceder nos dice que inclusive esa iniciativa puede ser modificada, alimentada. Tienen la mayoría para sacarla, no solamente del Congreso Federal, sino con una reforma constitucional en la que haya 2/3 partes de los gobernadores involucrados. O al menos tendría que negociarla con el PAN, porque ellos le hacen las 2/3 partes hasta el momento o con el PRI. Esta reforma va en serio, la quiere presentar, la quiere tener antes de tomar posesión, pero igual puede ser para el siguiente periodo legislativo. Esa va a pegar y fuerte.
¿Cómo la ven ustedes? Pongo el tema bajo la lupa desde las cámaras. Y no se vaya, vamos a un corte comercial porque a nuestro regreso vamos a tener la entrevista con Cintia López Castro del PRI, quien nos platicará sobre la educación en este país. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada del PRI, Cintia López Castro. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Diana, muchas gracias por invitarme a este programa. Saludo con mucho gusto a todos los que nos ven. Diputada, pues una de las promesas del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, es de las plataformas electorales, será acabar con la reforma educativa, echarla para atrás, darle un retroceso a este país en materia educativa. Platícanos un poco en tu experiencia, ¿cuáles serían los contras de echar para atrás esta reforma educativa? Bueno, sería una gran irresponsabilidad echar para atrás la reforma, principalmente porque es un gran avance lo que se ha hecho con la venta. Antes se vendían las plazas en nuestro país, se costaban de 150,000 a 300,000 pesos la plaza de maestro. Hoy las plazas se concursan, hoy tenemos plazas que al tener licenciatura pues se hace un examen y tú puedes ser maestro habiendo estudiado cualquier tipo de licenciatura. Por otra parte, bueno, siguen las escuelas normales de donde son egresados nuestros maestros, pero lo que se ha buscado es cambiar todo el sistema educativo. Primero, de cómo tienes ese título de maestro. 2, el tema de la evaluación. A partir de la reforma educativa se modificó el artículo 3º constitucional y se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo que hace este instituto es regular la evaluación para que un niño de la Sierra de Guerrero tenga la misma educación que una persona que estudia en Tijuana, que una persona que estudia en una escuela de la Benito Juárez en la Ciudad de México. Entonces, lo que se ha buscado es que tenga la misma calidad educativa. Si se echa para atrás esta reforma, se eliminaría este instituto, que es un instituto autónomo, con consejeros especialistas en el tema educativo, con parámetros internacionales en el tema de educación, y bueno, lo que tendríamos es poca calidad educativa, y lo que se busca, bueno, pues es que nuestros niños estén mejores. Creo que los niños pues no pueden ir al Congreso a pedir que no se cancele esta reforma, pero bueno, tenemos que pensar por estas generaciones, y yo pregunto, que levanten la mano quienes tienen a sus hijos en escuelas públicas. ¿Cómo podemos lograr que estos niños que estudian en escuelas públicas puedan tener un nivel de calidad? Entonces sería una gran irresponsabilidad, va a ser un tema muy importante. Soy secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara y bueno, pues estaremos dando la batalla con argumentos técnicos para poder transmitir cuáles serían esas consecuencias de cancelar la reforma. Uno de los temas torales de la cancelación de esta reforma es que los maestros no quieren ser evaluados, quieren echar para atrás la evaluación. Los maestros no quieren ser evaluados porque el que nada debe, nada teme. Si no quieren ser evaluados es porque no tienen la capacidad de enseñar. Nosotros como padres de familia, tú vas a elegir, si te dieran a elegir al profesor que va a enseñar a tu hijo, pues vas a elegir al que evaluaron y que aprobó dicha evaluación y que se está capacitando día a día, no al que no quiso ser evaluado. Como padres de familia, la gente, los que nos están viendo, ¿cómo podremos alzar la voz? Seguramente van a hacer una consulta pública, ya que están de moda estas consultas, para echar para atrás o no esta reforma educativa. Pero hay que hacer un énfasis en la relevancia que tiene esta evaluación y en el avance que fue lograr que los maestros se tuvieran que evaluar. Y tocas un tema fundamental, Elena, porque es algo que es importante que el auditorio lo sepa. Primero, ninguna evaluación es punitiva. Es decir, se ha dicho que se le castiga a los maestros. Eso no es verdad. Los maestros tienen oportunidad de 3 veces poder pasar su examen. Es decir, si no pasan el primero, hay una segunda y una tercera oportunidad. Si no pasan la tercera oportunidad
de aprobar su examen, no se les destituye su plaza, no se les quita su plaza de maestros, únicamente se traslada al área administrativa, donde reciben capacitación para que puedan volver a presentar la evaluación. Lo único que se está haciendo es tener maestros bien evaluados para que puedan tener niños bien preparados y para que tú como madre de familia puedas tener la certeza de que tus hijos están preparados, de que saldrán con el plan de estudios que presenta la Secretaría de Educación Pública, y que si tienes que trasladar a tu hijo a cualquier otra escuela del país o bien hacer algún curso de manera internacional, bueno, pues que cuentas con los parámetros básicos. Si tú no evalúas, entonces quiere decir que un niño de sexto de primaria de una escuela puede ser que sepa leer, escribir y las tablas de multiplicar, y en otra escuela pues no haya podido ni siquiera llegar a las sumas y a las restas. Entonces, bueno, se necesita establecer parámetros, se necesita evaluar. Hemos ido de la mano de los padres de familia, porque bueno, las personas que vivimos en carne propia lo que son las escuelas públicas, vemos que para que los maestros puedan ser evaluados, puedan ser incentivados, porque además te quiero dar otro dato. Los maestros que tienen una buena evaluación tienen incentivos salariales entre el 30 y 40% de su sueldo. Y hoy hay más de 207,000 maestros que entraron por concurso, que concursaron su plaza, que se ganaron su plaza con ese esfuerzo de presentar su examen y ya no con esa venta de plazas como se hacía antes. Entonces, bueno, la reforma son muchos componentes. Un tema es la evaluación, la calidad educativa, se hizo toda la parte de organización de la nómina de los maestros y, a ver, creo que toda reforma es perfectible. Ahora, yo tampoco he visto cuál es su planteamiento. Si la van a quitar hasta la última coma, adelante. Nada más que nos digan y que nos hagan una contrapropuesta. Es fundamental que se pueda abrir estos foros, que se sepan cuáles son las consecuencias y bueno, que haya mucha claridad de que si se echa para atrás la reforma educativa, pues la parte de evaluación va a desaparecer, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa desaparecerá y entonces, ¿quién va a evaluar a nuestros maestros para que nuestros niños tengan una buena educación? Platícanos un poco sobre este nuevo modelo educativo y lo que repercutiría si se elimina este nuevo modelo educativo. Este modelo, bueno, pues es una tendencia mundial, ¿no? Yo te quiero dar, por ejemplo... Ya estamos atrasados, ¿no? Empezamos tarde. Claro, te voy a dar el ejemplo de Suiza, por ejemplo. En Suiza, el modelo educativo que viene parte de lo que en México se plantea es la educación dual, que quiere decir que en nuestras preparatorias los niños puedan estudiar y trabajar. Yo te quiero decir que uno de los problemas más grandes de nuestro país es que en el primer año de preparatoria los jóvenes desertan, y desertan por dos razones. La primera, por necesidades económicas, y la segunda, porque no encuentran su vocación, porque no saben para qué son buenos, porque no sienten que puedan ser aptos para algún trabajo. Entonces el joven se frustra y deja la escuela, porque no le gusta su carrera y porque no se encuentra. Entonces, este modelo dual, que es parte del nuevo modelo educativo, esta educación dual, lo que permite es que se vaya cambiando el modelo de educación en nuestro país y se haga, por ejemplo, en Suiza, en las preparatorias, trabajas 4 días a la semana y solamente un día vas a clases a aprender teoría. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas son las que dicen qué necesidades requieren las nuevas carreras. Son las empresas y son la oferta de trabajo que dicen, ahora necesitamos más ingenieros petroquímicos, ahora necesitamos más mecatrónicos, ahora queremos más biólogos. Y ellos hacen el plan de estudios y entonces el joven va estudiando su preparatoria, lo que sería para nosotros, pero va trabajando al mismo tiempo. Entonces sale el joven de preparatoria, llega a la universidad, donde nada más se especializa técnicamente, pero ya tuvo 3 años de trabajo. A ver, si logramos hacer eso en México, ¿cuántos jóvenes tendríamos que encontraran su vocación, que trabajaran, que no batallaran como hoy le hacen porque les piden experiencia cuando van saliendo de la carrera? Y bueno, entonces cambias el modelo que hay en nuestro país. Eso me parece fundamental con este planteamiento de la educación dual, y lograríamos que México fuera de la mano con las carreras que se ofrecen y con la demanda laboral.
Cintia, pues aquí le vamos a estar dando seguimiento a que no se eche marcha atrás a esta importante reforma educativa. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Adriana. Feliz tarde. Nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.